Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. A través de todos los tiempos, el pueblo de Dios viene llevando una controversia con las fuerzas del enemigo. La palabra de Dios nos dice que el bien y el mal van a combatir hasta el cierre mismo de la historia. Y como pueblo de Dios nosotros tenemos que conocer cómo va a ser el desarrollo de esta confrontación. Hay varias veces que hemos escuchado títulos de nuestros libros como el conflicto cósmico, conflicto de los siglos, la gran controversia, etc., en los que se hace mención acerca de estos dos poderes antagónicos de la luz y las tinieblas que vienen combatiendo desde el principio y el origen de todas las cosas, sobre todo en la creación del hombre. Pero ¿cómo poder identificar de qué lado estamos poniéndonos? Porque el ser humano solo puede tomar posición de un lado, elegir el bien o el mal, de acuerdo con el conocimiento que posee. Si no tenemos el suficiente conocimiento en algo, podríamos elegir el camino equivocado y pensar que estamos en lo correcto. De eso vamos a hablar en el tema de hoy. Así que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para poder comprender esta verdad. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y nos das la oportunidad de poder escudriñar tu santo libro. Te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder, Señor, discernir la verdad que tienes para el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La Biblia nos habla desde el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 1 hasta el 5, cómo es que desde el inicio de los tiempos, desde la creación del hombre, ya había un enemigo que trataba de introducir una verdad paralela, entre comillas verdad, porque no era verdad lo que traía. Según él traía la verdad, para poder confundir a la humanidad. Y fíjense cuál es la base del engaño que utiliza el enemigo de las almas, que en este caso es Lucifer, Satanás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, la sentencia era fuerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sobre estas bases es que comienza la declaración de la confrontación entre el ser humano y la llamada serpiente, que no es otro que Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice lo siguiente en relación con esta serpiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, hablando de la serpiente que conversó con Eva y la llevó a la desviación del camino correcto, al pecado, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Desde el inicio de los tiempos engañó al mundo entero. Engañó a Adán y engañó a Eva, que eran todo el mundo.
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, este ser es extraterrestre, vino de afuera de la tierra. Es por eso que constantemente anda haciendo sus alusiones, ¿no? Dice, nosotros estamos milenios antes que los hombres acá, somos una civilización más antigua que los hombres, ¿no? Y la trata de pintar como que fuesen extraterrestres que han vivido antes y que por esa razón ellos son los dueños de la tierra, que ellos son los legítimos herederos de este mundo. Pero no, la Biblia los presenta como invasores de este mundo, ¿no? Estos vinieron a tomarse el planeta Tierra cuando fueron echados del cielo. Entonces Dios puso al hombre y a la mujer para dejar en claro que esto le pertenecía a él, que esto no era ningún territorio de Lucifer. Entonces Lucifer comenzó a luchar por no irse de acá, por querer quedarse en este mundo. De tal manera que entonces Dios llevó a cabo una creación en la que el ser humano quedaba en esta tierra y Satanás quedaba en este mundo. Aunque por un tiempo él podía salir de la tierra, lo vemos en tiempos de Job, pero después de la muerte de Cristo, este no puede más salir de este mundo, está encerrado dentro de la tierra. ¿Ah? Entonces aquí queda, tan solo para que se muestre qué tipo de gobierno tiene. No obstante, como el hombre cedió a Satanás, a pesar de que el hombre fue creado de tal manera que no tuviera que ceder al diablo, puesto que el hombre no tenía ninguna naturaleza pecaminosa, no estaba inclinado a lo malo, no le gustaba lo malo, por así decir. No había nada que lo pudiese llevar al mal, no sentía la tentación. ¿Ah? Entonces, es extraño lo que pasó cuando la Biblia nos cuenta que este hombre y esta mujer cedieron al engaño del enemigo. Es un misterio. Solamente le podemos llamar rebelión, el mismo acto que cometió Lucifer en el cielo hasta cierto punto. Hasta cierto punto digo porque Satanás no tuvo tentador, no tuvo engañador, el hombre sí. El hombre no tenía por qué haber caído, no hay razón, pero las cosas pasaron así. Y algún día el Señor explicará la razón por la cual el hombre cayó, pero hasta aquí es evidente que solamente la rebelión lo pudo llevar. ¿Por qué? Porque si no sentía ninguna cosa por el pecado, entonces ¿cómo pudo tomar esa decisión? Ahora, si hacemos la separación entre Adán y Eva, Eva fue motivada por Satanás para la codicia, pero Adán es increíble. Así que entonces, el hecho es que comenzó el asunto así. Y Lucifer se aprovechó de la situación para empujar a la humanidad a que ésta cayera, a fin de que no fuese expulsado de la tierra. Si el hombre hubiera querido, hubiera permanecido de parte de Dios, pero no lo hizo, y al ceder a Satanás su autonomía, ahora Satanás quedó en la tierra haciéndose el gobernante de este mundo sin serlo, un usurpador, así de sencillo, y tirano, porque comenzó a poner sus reglas a su antojo. A esas reglas que Satanás puso se les conoce en la Biblia como la ciencia del bien y del mal. ¿Correcto? Esa ciencia del bien y del mal es una mezcla de aquello a lo que él llama bueno y a lo que él llama malo. ¿Correcto? Una mistura con la cual puede engañar a la gente. Mientras que por otro lado está el árbol de la vida, que es de Jesucristo, donde solamente está el bien, la vida. ¿Correcto? Así, de esa manera comenzaron dos creencias: la creencia en el bien y el mal, y la creencia en solo el bien de Dios. Ahora, en la creencia del bien y del mal de Satanás hay una mezcla en la que él pone las reglas y los parámetros. Ni siquiera es el bien real, es el bien que él le ha puesto por nombre a sus acciones con las cuales puede engañar a los demás.
De ahí que entonces cuando Él te dice en este mundo, bien es esto, bien es aquello, siempre lo va a mezclar con su mal para convertirlo en pecado, astutamente. Mira, por ejemplo, esto. Un ladrón le dice a otro ladrón, vas a ir y vas a traer aquel objeto de oro. Cuidado, te vas a hacer coger. No, ya, va y trae el objeto. Muy bien, le dice. ¿Eso es bien? ¿Haber robado está bien? Pero él dice, muy bien, buen trabajo todavía le dice, ¿no es cierto? Cuando eso en realidad no ha sido ningún trabajo, aprovecharse del bien ajeno. Pero ya, para que tengas una idea, así es como Satanás ha formado su llamado bien. Entonces en este mundo hay muchas cosas que la gente dice, pero eso está bien. Mientras haga el bien todo está tranquilo, cuando en realidad no es un bien, sino es el invento que Satanás ha fabricado. Y el hombre no se ha quedado atrás, porque el hombre comenzó a buscar, por esa sabiduría que el diablo ahora le dio, un camino en el cual él llame bien a lo que le conviene. Y de ahí es que el Señor le reclamó en una ocasión en el tiempo de Isaías a los dirigentes religiosos que estaban haciendo eso. Isaías capítulo 29, versículo 13, fíjate lo que dice allí. Y ese mismo texto lo utilizó luego Jesucristo para su tiempo, ¿no? Porque estaba haciéndose lo mismo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, su mente está lejos de mí, porque su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Por qué decía el Señor, su corazón está lejos de mí? Porque no tenía el conocimiento de los mandamientos de Dios en su mente, el hombre, en su corazón. Cuando tú no te llenas de los mandamientos de Dios, entonces simplemente tú tienes el corazón lejos de Dios. Así digas que crees en Dios, así lo invoques incluso a Dios, pero no tienes el conocimiento de su palabra dentro de ti, tu corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque tu temor hacia Dios está puesto simplemente por invenciones humanas. Ese es el peligro de que en muchas iglesias se le guía a la gente a que tiene que portarse bien, a que tiene que hacer lo bueno, pero no se deja que la gente siga la ley de Dios. Entonces, al no seguir la ley de Dios, el bien que hace, ¿de dónde lo saca? ¿A qué le está llamando bien? ¿Quién pone los parámetros para que eso que llama bien, en realidad esa persona diga que está haciendo lo correcto? Nadie. Ella pone su imaginación. Y la mentira de Satanás es, el Espíritu Santo te está guiando para hacer eso bueno. Pero cuando vas a la Biblia no dice que hay que hacer lo que ellos dicen. ¿Eso qué significa? Significa que te han alejado de los mandamientos de Dios y te han llevado a las tradiciones humanas. San Marcos 7:9, por eso Cristo les dijo, en su tiempo los dirigentes, habéis dejado el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición. Muy bien. Ahora ya tienes idea de lo que es el bien y el mal de Satanás, donde él pone los parámetros, donde él pone las reglas, y en este mundo él ha puesto esas reglas, y por eso cuando tú quieres combatirlo a él no puedes. ¿Sabes por qué? Porque él ha puesto las reglas, y tú discutes el bien y el mal con Satanás y sales perdiendo porque él ha puesto las reglas. Entonces te va a ganar. Pero cuando tú descubres que no hay nada de bueno en este mundo, que todo es malo, porque el diablo ha hecho creer simplemente que existe un bien, pero él le ha puesto las reglas y los parámetros, entonces recién tú peleas en tu bando, en tu territorio. ¿Me entiendes? Si tú peleas en el territorio de tu enemigo, donde él ha puesto las reglas, ya perdiste. Pero si ahora tu enemigo se encuentra que tú peleas desde tu trinchera, desde tu territorio, con tus reglas, el enemigo pierde. Lo que Satanás quiere hacer es mantener a la gente en ese error, en hacerle pensar que ya hay un bien, ya hay un mal, y que la Biblia es fanatismo, más bien, que para qué, ¿cómo va a ser bien la Biblia? Eso está perdido, dice, ¿no? No tiene sentido. Entonces tú llegas a pensar que la Biblia es fanatismo, y que lo que él te enseña de su bien y su mal, lo que él ha inventado,
Eso es lo correcto. Entonces peleas, discutes, como cuando dos personas se sientan y comienzan a discutir sobre un tema donde solo un lado ha inventado su ideología. Por ejemplo, si tú llegaras a discutir sobre el sistema de pronunciación de palabras y significados de palabras hechos por una construcción especial, como un lenguaje inclusivo, vas a perder. ¿Por qué? Porque entonces en un lenguaje inclusivo no tienes tú nada que decir porque tú no lo has inventado. En cambio, los que lo han inventado van a ponerle reglas a eso y te van a arrinconar diciéndote que es bueno, que se necesita, y te van a dar sus razones. Y como tú no estás metido en eso ni te interesa, entonces no vas a tener razones para aducir. Y por esa misma razón, en el terreno del enemigo sales perdiendo tú. No se puede entrar por eso en situaciones que no son existentes para la realidad, porque sales perdiendo. Y eso es lo que ha inventado el diablo. Él es hábil para inventar esas cosas. Lo hizo desde el principio. Le dijo a Eva cosas que Dios no había dicho, que no eran de la realidad, que eran simplemente su invento, y la mujer cedió, cayó, porque discutió con el diablo en el terreno del diablo. Que si ella hubiera discutido en el terreno de Dios, nunca hubiera perdido. Simplemente le hubiera dicho al diablo: no, momentito, tú eres Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor en primer lugar ha dicho que en este árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí vas a estar tú, así que no me engañas. Y si hubiera ido de lado, lo dejaba. Al día de hoy estaría todo distinto. Lo que pasa es que ella conversó en el terreno de él, perdió. Nunca debemos conversar en el terreno del diablo, sino en el terreno de Dios, con el escrito de la palabra en las manos. Pero bien, una vez que Satanás engañó a Eva, entonces comenzó una nueva creencia, la de la inmortalidad del alma, donde se le hizo creer a Eva que aunque pequen igualito iban a vivir para siempre. Y a raíz de eso, de esa creencia de la inmortalidad del alma, nació la idolatría. Puesto que los ídolos no eran otra cosa que aquellos que ya habían dejado la existencia. Así lo declara la palabra de Dios. Salmo 106, versículo 28. Fíjense lo que dice allí. Salmo 106, 28. Se unieron asimismo a Baal Peor, que era uno de los dioses paganos, un muerto, porque Baal no era otro que Tamuz, hijo de Nimrod, Baal Peor. Y comieron los sacrificios de ¿quién dice? ¿Te das cuenta? Es decir, se les sacrificaba en realidad a esos que llamaban dioses, pero que en realidad habían sido seres que existieron en el pasado y que ahora ya estaban totalmente inertes. Así de sencillo. Así que en base a la creencia de que había inmortalidad del alma, se introdujo el siguiente paso de hacer creer que estos inmortales en una vida del más allá se convertían en dioses y regresaban de las estrellas para poder mostrar el camino a la divinidad. Es decir, estos creían ahora que podían ser los guías para que la gente llegase a ser diosa. Sorprendente. ¿Y quién los guió a ellos para que lleguen hasta las estrellas y sean dioses? No tiene sentido, es ilógico siempre lo que enseñan aquellos que están del lado opuesto. Pero bien, entonces pasa que desde ese momento estos supuestos visitantes de otros mundos que venían desde los mundos donde se habían ido a las estrellas, ahora venían como extraterrestres para visitarnos otra vez, y según ellos dizque para traernos conocimiento, para traernos la luz. ¿Qué luz? Cuando ellos estaban en tinieblas y moran en las tinieblas hasta el día de hoy. Pero decían que traían la luz. La Biblia dice que en realidad esos que regresaban no eran aquellos que se habían ido, sino ¿quién? Vamos a ver. Salmo 106, versículo 37 y 38. Fíjate lo que dice acá. La Biblia no nos deja en duda en cuanto a estas cosas. Sacrificaron sus hijos y sus hijas
a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto era increíble, ¿no? ¿En qué se iban a convertir esos niños y niñas a los que se tomaban su sangre y se comían su carne? ¿En qué se iban a convertir? Se supone que estos habían llegado a ser dioses porque vivieron años en la tierra y se hicieron grandes. ¿Y por qué se aprovechaban de los niños para que nunca sean dioses? No tiene otra cosa ilógica entre estos, ¿no? No tenía sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor dijo, con eso se pervirtió la tierra, se contaminó el mundo. Muy bien. Ahora, en base a esas creencias, comenzaron a nacer ideales que apoyaban a esas creencias. Nació la hechicería, la brujería, la comunicación con los espíritus del más allá. Todo eso comenzó a formar el espiritismo. Isaías capítulo 8, versículo 19 nos dice el texto bíblico lo siguiente. Isaías 8, 19. Estas son las bases para entender el espiritismo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahora el Señor fue claro. ¿Cómo va a ser posible que esta gente quiera ir a comunicarse con los demonios? Porque ya hemos visto que ellos son. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Entonces hubo la creencia de que los muertos podían regresar, que los muertos podían venir. Pero no hay una mentira más mentirosa que esa. El mismo Job había declarado que aquellos que iban al Seol ya no podían regresar. Job capítulo 7, versículo 7 hasta el 10, fíjate lo que dice allí. Entonces de ahí nacieron las ideas de la astrología, nacieron las ideas de los médiums. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Verso 8. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Verso 9. Como la nube se desvanece y se va, escúchalo bien, así el que desciende al Seol, ¿qué dice? ¿Cómo dice? No subirá. Más aún, verso 10. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Es decir, tú no puedes invocar espíritus de aquellos que ya están inertes para que puedan volver a regresar y conversar contigo. Oye, Job está siendo claro, no van a volver. Entonces, si ellos no vuelven, ¿quién dice Salmos que vuelven? Los demonios. Los demonios son los que vienen aparentando ser seres que han existido en esta tierra, que pueden ser seres de tus antepasados, como pueden ser cantidades de otros miles de personas que ya no están. Entonces, ellos te hacen creer. Y los demonios pueden imitar la voz de tus parientes, amigos, de tus más cercanos, tus parientes más cerca de ti, de todo. Así de simple, ¿no? Pueden llegar a serlo. Por eso en 2 de Corintios 11, 14, el apóstol Pablo nos da una advertencia. 2 de Corintios 11, 14, mira lo que dice el apóstol allí. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, Satanás puede transformarse. Lo ha hecho muchas veces. A Jesús mismo trató de engañarlo con las tentaciones cuando vino en la forma de un ángel, diciendo, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y cuando ya no pudo convencer a Jesús, se mostró como lo que era. Salió del closet y se mostró como diablo. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Lo echó. ¿Por qué? Porque ya ahora se manifestó como era. Así, de esa manera, la Biblia entonces nos presenta que Dios no aceptaba ningún tipo de estas prácticas. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 hasta el 13, el Señor dio una advertencia. Estas prácticas traían resultados funestos, porque aquellos que eran practicantes de todas estas cosas, en Primera de Reyes 23, lo lees en casa, se dice que eran gentes que se dedicaban como sacerdotes y sacerdotisas, pero que eran sodomitas. Es decir,
la sodomía, la práctica del homosexualismo estaba relacionada directamente con el espiritismo. Así de sencillo. Y por eso Dios mandó expulsar a toditos estos, porque en sus prácticas iban a descontrol total con prácticas que tenían que ver con el satanismo, el derramamiento de sangre, el descuartizar. Eran cosas horrorosas y por eso Dios las prohibió. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Verso 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué te parece? Así que entonces el Señor echó por completo todo esto que estaba relacionado con el espiritismo. Desde esas bases del espiritismo nacieron las creencias de los astrólogos, aquellos que creían o hacían creer que miraban las estrellas. En el libro de Jeremías, en el capítulo 8, versículo 1, se hace mención de cómo estos astrólogos desviaban a la gente para hacerle creer que podían tener mensajes en las estrellas, en las constelaciones. Así es como nacieron idealismos vagos. Jeremías capítulo 8, versículo 1. Vamos al capítulo 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Verso 2. Y los esparcirán al sol, a la luna, y a todo el ejército del cielo, que son las estrellas, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Es decir, llegaron a la práctica de la astrología que no tiene nada que ver con la astronomía. Y entonces, en esa práctica de la astrología donde ellos creían que se podían comunicar con las estrellas, tener mensajes en ellas, que los dioses estaban en los astros, todo eso se convirtió en las bases de su creencia y adoración. En base a eso se crearon los ciclos solares y de ahí se inventó los signos del zodiaco, el horóscopo. ¿Para qué? Para poder llevar a la gente a la creencia de que su vida estaba predestinada. Y entonces nacieron los viajes del sol, de las constelaciones, de donde se inventó el hecho de que vamos pasando por eras, debido a los ciclos solares y a los cambios en las constelaciones por las cuales vamos viajando. Así es como ellos comenzaron una nueva religión, la religión de Satanás, de Lucifer. Así esto era una religión, y la religión tomó las riendas de la política, de los gobiernos, de los reinos. Tal es así que los dirigentes de las naciones, los emperadores, tenían que ser conducidos por estos brujos. Estos emperadores no hacían nada sin el consentimiento de sus llamados dioses. Así es como entonces todas las naciones paganas comenzaron a adorar a lo que llamaban sus dioses, con el nombre y representación de los astros del cielo, del sol, de la luna y de las estrellas. Ahora, comenzaron a declarar que íbamos pasando por los signos del zodiaco de las constelaciones en nuestro viaje estelar y que según los tiempos se han cumplido los hechos y sucesos en la tierra. Ellos nos hablan de la era del toro, Tauro,
Y nos dicen que esa era fue antes de Moisés. Y que desde Moisés hasta Jesucristo pasamos a la era del Cordero. Por eso es que se mataban muchos corderitos. Y que luego de eso hemos entrado en la era de Piscis. Por eso Jesús llamó a pescadores por los pescaditos de Piscis para que sean sus apóstoles. Y eso que no todos eran pescadores, ¿no? Y luego ellos dicen que ahora estamos bajo la influencia de la era de Acuario. Porque según el viaje del ciclo solar hemos pasado a la constelación acuariana y que por lo tanto hemos entrado a una nueva era. Cada vez que pasamos a una nueva constelación en el viaje astral, entramos según ellos a una nueva era, en el viaje estelar, ¿no? Y entonces cambiamos así de eras y al cambio de las eras comienzan a suceder en la Tierra cosas que cambian la personalidad de la gente, tal es ahora que dicen que en esta nueva era se nos va a despertar el tercer ojo pineal, de la glándula pineal, ¿no? Y que cuando se despierte la glándula pineal, entonces Satanás va a empezar a funcionar. Es decir, vas a tener una capacidad de inteligencia superdotada, porque vas a haber despertado el tercer ojo de la conciencia. Esas son las ideas que ellos van llevando. Entonces, sobre esas bases es que se llama la nueva era. Entonces, no es que recién comienza la nueva era, sino que de tiempo en tiempo cambiamos de era y por eso se llama la nueva era. Ahora, para esta última nueva era, comenzaron a declarar que cuando ya estuviéramos acercándonos al final de la era de Piscis, entonces comenzarían a levantarse los profetas que anunciarían la llegada de la era acuariana y que estos que vendrían a tener que informar de la era acuariana debían de ser Cristos ungidos, porque según ellos cada era estuvo marcada por Cristos. Yo no sé de dónde, pero le sacaron que Moisés también es un Cristo. Declararon que David es otro Cristo. Y que ahora, después de todos esos Cristos que pasaron en la historia, llegamos hasta Yeshua Jesucristo. Interesante. Y que es un gran maestro. No lo pintan como el Hijo de Dios, sino como un gran maestro, que pasó por la tierra, cumplió su deber y que se fue, y que, así como él, vendrían más Cristos en el futuro. Así que entonces ellos siguen esperando sus Cristos que van a traernos la iluminación, que nos van a guiar en el camino de nuestra vida para llevarnos a ascender hasta llegar a ser divinos, maestros ascendidos a dioses. Esos son los idealismos que ellos presentan. Estos idealismos ya eran conocidos por los paganos del pasado. Ellos eran los que promovían esta idea, donde hacían pensar que los hombres podían llegar a ser divinos. Fíjate lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 1. El príncipe de Tiro, ¿qué cosa creía que era? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 2, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Fíjate, el emperador de Tiro. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Este mismo capítulo se le aplica a Lucifer por las características, pero es Lucifer quien estaba más bien morando dentro de estos emperadores, llevándolos al idealismo de que eran dioses. Así los césares, los emperadores romanos, se decían el divino César. Faraón se decía el hijo del sol. El Inca se decía el hijo del sol. Y todos los emperadores que existieron a través de la historia creían que eran hijos de los dioses. Así que ellos creían que llevaban una sangre especial, una sangre azul divina, que no tenía nada que ver con los humanos. Y de ahí salieron ideas como de los merovingios, que declaran ser incluso descendientes del mismo David y de Jesucristo. O sea, un sinfín de ideas comenzaron a surgir. Y todo esto en base a la creencia
de que los hombres pueden ser divinos, que pueden llegar a ser dioses. Pero hemos visto en Génesis capítulo 3, versículo 4, que quien dijo que los hombres podían ser dioses, ¿quién era? Satanás, ¿no? Y el mismo Satanás se atribuye el título de ser un dios. Así que ese engaño ya lo trae desde antes de la creación del hombre. Muy bien, ahora, resulta que en base a esas creencias de que los seres humanos pueden ser divinos, llegamos hasta nuestros días con ese mismo ideal, de hacer pensar que en esta nueva era se va a despertar la divinidad interna del hombre. ¿Por qué? Porque entonces vamos a pasar a una etapa donde vamos a ser superiores y vamos a tener nuevas prácticas como la telequinesis, la teletransportación, la comunicación a través de la telepatía, y que para eso vamos a tener que evolucionar. Y resulta que esa evolución no iba a ser mágica, sino por medio de la tecnología. Y entonces todos estos son los que promueven este ideal de que va a haber una revolución humana en la que los hombres ahora se van a comunicar mente a mente. Y con esa finalidad se promueven algunos artefactos electromagnéticos con los cuales los seres humanos podrían tener una comunicación directa. ¿Te das cuenta? O sea, no es evolución real, sino va a ser una fabricación instrumentada, hecha con elementos físicos a través de sistemas electromagnéticos y tecnológicos. De ahí que se llama, por medio de ellos, de la creencia de estos espiritistas, que estamos entrando a la era tecnotrónica, donde uno de sus famosos promotores, Zbigniew Brzezinski, hablaba de que llegaría la época en la que todos los seres humanos iban a ser controlados mentalmente. Interesante. Es decir, entrábamos en una película, en una novela orwelliana, donde hay el control del pensamiento humano, ¿no? Estábamos entrando en un terreno diabólico, todo eso es satánico, ¿eh? Entonces, todas esas ideas comenzaron a florecer sobre la base de lo que ellos llaman los dos opuestos, del famoso yin-yang, donde este circulito gira al revés y al derecho según la imaginación que puedan tener hacia dónde tienen que ser llevados para los dos opuestos, lo que comúnmente se llama el bien y el mal en realidad, ¿no? Entonces, sobre todas esas bases comienzan a crear un sistema de simbología, donde los símbolos son los que comunican muchas cosas para ellos, ¿no? Símbolos como el yin-yang de los opuestos que acabamos de ver, símbolos como el arco iris, que tiene que ver con la igualdad de sexos, donde se va a perder por completo la desigualdad de sexos, sino que van a ser como uno solo, porque eso es lo que se va a buscar, un solo sexo para entrar a la nueva era. Por eso es que el feminismo apoya estas ideas para poder quitar un sexo y hacer que solo exista uno solo, ¿ah? Entonces, esas ideas parten precisamente de la nueva era. Son ideas donde la nueva era promueve por Prometeo, ¿ah?, que era el amante del dios Zeus, para que éste finalmente, siendo un practicante del homosexualismo, pueda llevar adelante la era del aguador, ¿no?, representado por el aguador que está echando su agüita, ¿no es cierto? Entonces, este aguador de la era del acuario que echa su agüita, que tú lo ves en los dibujos que lo presentan ahí para representar la era acuariana, no es otro que el amante de Zeus, ¿no? Entonces, la nueva era, según ellos, se caracterizaría precisamente por el homosexualismo, donde sería promovido grandemente para poder opacar el hecho de que tengan que haber dos sexos y que todos simplemente se concentren en uno. Que es decir, según la nueva era, tú eres lo que quieres ser. Así que todo ese idealismo comienza a ingresar.
Pero ahora punto aparte con todos sus símbolos y figuras, porque hay un sinfín de símbolos que se manejan ahí, ¿no? Las cruces quebradas, las cruces de cabeza, invertidas, la anarquía, símbolos todos estos que lo único que hacen son una presentación hacia el mundo para poder disimular el propósito que en realidad tienen. Pero lo peor de la nueva era es que estos han declarado que su misión es destruir al demonio del cristianismo. Eso quiere decir que este movimiento, cuando comenzara con su nueva influencia, tendría que buscar combatir y desaparecer al cristianismo. Porque según su creencia, los dos pescaditos de Piscis de la era cristiana deben de ser totalmente separados, divididos cuando entren al acuario. En el aguador, en la era acuariana, los dos pescaditos se separan adentro del acuario y entonces se desaparece la era cristiana en la era acuariana. Desaparece por completo el ideal cristiano. De ahí que comenzaron a hacer un tejido completo de los sucesos que llevarían a la nueva era. Y comenzaron a evangelizar. En esa nueva era estaban metidos reyes, príncipes, gente de poder, magnates, que siempre lo han estado desde los tiempos pasados porque ellos siempre han canalizado el oro y la plata para ellos, ¿no? Y le han llevado a un valor extremo, algo que no tenía. Lo han llevado a un valor extremo y han hecho creer que son pues los metales más preciosos y que cuestan. No sé quién les ha puesto el precio más bien. El hecho es de que con todo eso han llegado al punto de hacer creer que ellos tienen todo el control y el poder en las manos y por eso utilizan de todo esto que en realidad le pertenece a la humanidad, pero que Satanás siempre es así, pues, ¿no? Y se utilizan todo el oro, la plata y los medios, todo lo que puede estar en control de la humanidad, lo utilizan para poder promover su evangelio. Ese se llama el evangelio de Satanás. La nueva era es una religión. Por más que quieran negarlo sus componentes, es evidente que por todo lo que practican es una religión. Eso es imposible de negarlo, es como negar la luz del sol, así de simple. Entonces, la nueva era es una religión, se llama la sinagoga de Satanás, así le llama la Biblia, así le llamó Cristo, la sinagoga del demonio. Entonces, en esa sinagoga, en esa creencia, se han juntado todo un conglomerado de ideas que son bienvenidas. La filosofía, todos los filósofos están contados ahí con sus ideas. A eso se ha sumado la teosofía, la metafísica. La teosofía, sacar supuestamente el extracto de lo mejor para formar un solo bloque. Luego la metafísica, la alquimia. Allí se mezclan un sinfín de idealismos paranormales, sobrenaturales, en fin. Una clase completa se puede dar de miles de cosas porque ellos le ponen nombre a todo, ¿no? Cristales, metales, una serie de cosas que ellos inventan, ¿no? Para poder traer confusión sobre la gente. Utilizan palabras difíciles como para poder hacer que cuando algún oponente se levante, digan, no, lo que está diciendo no tiene sentido, no es así, está hablando, está enredándolo todo. Esa es su manera, su técnica. Siempre que tú escuches a uno de estos y alguien te esté explicando sobre sus ideales de la nueva era, inmediatamente estos tienen un arma psicológica que es la de decirte, lo que está diciendo no es así, no, está confundido, está hablando de varias cosas a la vez, y con eso te disuaden rápido. Entonces dudas de lo que te están diciendo. No, pero ellos tienen esa arma. Esas son armas psicológicas. Ellos utilizan la psicología inversa. Ese es el arma del diablo. Eso se llama la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasa? Con todo eso, ellos crean un nuevo sistema.
Y a todo ese conglomerado le llaman ellos la nueva era. La Biblia le da un nombre a todo eso. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Mira, sencillito le da el nombre el Señor. Apocalipsis 17, 5. Dice allí: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así le da. Babilonia. Babilonia significa confusión y mezcla. Babilonia es un abismo, es un lugar donde tú entras y todo es vapor, donde los murciélagos, las arañas y los escorpiones caminan. Eso es la nueva era, esa es Babilonia. Ya Babilonia se le conoce desde los tiempos antiguos, desde los tiempos en que se construyó la Torre de Babel para un engaño total. Estas ideas de la grande Babilonia o nueva era iban a ser empleadas para el tiempo final. Apocalipsis 17:2 nos dice cómo serían empleadas estas ideas. Escúchalo: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Sorprendente, es decir, estamos aquí frente a un texto que dice que todas las naciones han llegado a beber de estas mentiras de la grande Babilonia. Ahora, Babilonia no queda quieta, sino que estas mentiras ahora se iban a meter dentro de los sistemas religiosos. Uno de los planes de Babilonia desde la antigüedad ha sido infiltrarse con sus ideas, con su religión, sus creencias, en las naciones a las cuales iba a dominar y a combatir. Así es como la gran Babilonia tuvo mucho poder en el pasado. Y de esa manera, al pasar el tiempo, estas ideas de Babilonia se iban a concentrar para atacar a la religión cristiana. Por eso la Biblia nos dice que Satanás pelearía contra aquellos que tendrían la creencia cristiana. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Fíjate lo que dice la Biblia allí. Apocalipsis 12, 12. Y pensando en todo eso, el apóstol Pablo va a saber lo que dijo. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, Satanás ha tomado nuestro mundo para quererlo llevar hacia el error y la mentira. Ese es su plan. Y él está enfurecido. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice cómo va a ser nuestra lucha por eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso mencionado en este versículo se llama la nueva era. ¿Por qué se llama la nueva era? ¿Por qué no está ese nombre? Porque la nueva era es la creencia de todas estas cosas. Ya está. Ahora, siendo así, estas ideas en el cristianismo comenzaron a atacar a la iglesia naciente. Los apóstoles inmediatamente contrarrestaron esas ideas. Y por eso se nos dice de la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva, la que inició el cristianismo con Jesús y los apóstoles, que probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 12. Fíjate lo que se dice allí. El apóstol Pablo, 12 en adelante. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Verso 13.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, verso 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que entonces los apóstoles pelearon contra estos que se disfrazaban como discípulos de Cristo, como ministros de Cristo. Estos mismos son los que introdujeron el misterio de iniquidad en los tiempos del apóstol Pablo. Y para cuando Jesucristo se fue y los apóstoles terminaron sus días en la tierra, el último Juan, entonces estos ideales del paganismo comenzaron a introducirse en la iglesia. La iglesia combatió dura y tenazmente en el tiempo de Esmirna, la iglesia de Esmirna, en la que por 10 días, 10 años en profecía bíblica, tuvo tribulación en los tiempos de Diocleciano, cuando fue perseguida la iglesia por 10 años y llevada a los circos romanos para poder ser comidos por los animales salvajes. Y para el siglo III al IV, con Constantino, ingresa el paganismo con toda su fuerza. Constantino, adorador del dios Sol invicto, introdujo el sistema de adoración pagano y lo mezcló con el sistema de adoración cristiano. Así, Babilonia tomó al cristianismo. Y una vez que tomó el cristianismo Babilonia en tiempos de la iglesia de Tiatira, esta Jezabel tomó la iglesia. Y al tomar la iglesia, ¿qué cosa hizo? Introdujo la idolatría, introdujo el paganismo que le pertenecía a Babilonia. Y así la iglesia, que aceptó el lado del paganismo, se metió en las profundidades de Satanás. Y entonces la iglesia dejó las ideas de la fe que fueron dadas una vez a los santos pura. Y todas esas ideas se convirtieron ahora en la sinagoga de Satanás. Y aquellos que aceptaron la idolatría y el paganismo se desviaron del camino. Así Babilonia tomó a la iglesia y de haber sido cristiana la convirtió en la iglesia universal, una iglesia ecuménica, una iglesia que se juntó con los paganos para poder aceptar su forma de gobierno pagano. Y al introducirse el paganismo, la iglesia cambió su personalidad. Dejó de lado la Biblia y comenzó a irse por el lado de las tradiciones. Y entonces la iglesia se separó en dos. Los que conservaban la doctrina pura defendieron la Biblia y la Biblia sola y declararon: solo creemos en la Biblia. Porque todos los idealismos que se introdujeron entonces en la iglesia, que fue cristiana y que ahora era romana, fueron mezclados. Para que se creyeran cosas, se pusieron mentiras. Y con mentiras e invenciones y supersticiones, esa iglesia comenzó a crecer. Y todos los que se mezclaron en eso, convirtieron a la iglesia en Babilonia. Y los hijos de Dios tuvieron que salir huyendo de allí en el tiempo de la iglesia de Sardis, los escapados, el sol naciente para ellos. De los cuales se dice: ustedes andarán en vestiduras blancas porque no se han mezclado en las profundidades de Satanás. Y entonces, todos aquellos que huyeron se juntaron bajo la misma creencia y se llamaron la iglesia de Filadelfia, del amor filial. Y así la iglesia continuó para poder llevar el evangelio al mundo en un choque espectacular
con la nueva era, el paganismo, llamado Babilonia, que había tomado a la iglesia romana y que a su vez seguía trabajando con el mundo pagano. Así se levantaron sociedades secretas como los caballeros templarios, los rosacruces, los masones, francmasones, y todo este idealismo del ocultismo siguió avanzando. Y muy pronto, para dar inicio a la nueva era, porque terminó la era papal, se acabó el papado con la caída en 1798 en manos de Napoleón Bonaparte, porque las profecías decían que esta iglesia sería castigada por no dejar la idolatría. Y entonces, desde ese momento, la iglesia de Filadelfia tendría que combatir contra las potestades de las tinieblas. Con esa finalidad, a Filadelfia no se la deja sola. El Señor inmediatamente le dio el apoyo a la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo así? Sencillo. Le mostró a la iglesia de Filadelfia quién era la nueva era, cómo vendría a atacar el espiritismo. Por eso a todos los filadelfos se los llevó a que se internen en la Odisea, en la iglesia del juicio. Y en la Odisea, a todos los laodicenses se les lleva a que suban con Juan a una puerta abierta que se les da a los filadelfos, una puerta que abre Jesucristo y nadie la puede cerrar. San Juan, Apocalipsis capítulo 4, verso 1. ¿Cuál es esa puerta? ¿Dónde se lleva a todos los filadelfos en la Odisea? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí Juan representa a todos los filadelfos que tenían que subir, entrar por esa puerta para mostrarles las cosas que iban a suceder. Y todo Apocalipsis se les muestra a los filadelfos, porque ahora están en la Odisea, han entrado, al abrir esa puerta, entran a la Odisea, al lugar del juicio. La Odisea, ley, pueblo. Y entonces ven el juicio en el cielo. Cuando entró Juan abriendo esta puerta, vio a Dios el Padre sentado ahí, listo para iniciar el juicio con los tronos de los 24 ancianos, de los cuales Daniel menciona el anciano de días con varios tronos que estaban a su alrededor. Y una vez que en el capítulo 4 se ve a Dios, el anciano de días, el capítulo 5 muestra cómo Jesús interviene en medio de este juicio. Y Él es el Cordero inmolado, aquel que intercede con su sangre por nosotros. Y mientras Él intercede, por haber vencido sobre las fuerzas de Satanás, se le da a Jesucristo la potestad de poder abrir los sellos para mostrar a los filadelfos el futuro de todo lo que sucedería y lo que la nueva era haría para querer tomar el mundo. Y se le muestra al pueblo de Dios siendo protegido, bien sellado, en los momentos en que el movimiento del espiritismo produciría desastre sobre la tierra, con las 7 trompetas. Y se le muestra cómo Satanás, a través de la nueva era, el dragón, vendría a querer tomar la tierra para los últimos días. Y se le muestra a los filadelfos que su defensa solo estaría en una cosa. Apocalipsis 12, 17. Fíjate lo que dice allí. Así es como se defenderían los filadelfos en la Odisea. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, el dragón, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, aquel movimiento de la nueva era haría guerra contra el resto de la descendencia del pueblo de Dios, de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De tal manera que entonces
a los filadelfos se les mostró que debían de estar preparados para confrontarse con este poder, teniendo los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo de parte de ellos. Entonces se le mostró a Juan que para poder contrarrestar a la nueva era, había un mensaje especial al cual la nueva era nunca podría derrotar. Era el mensaje de los 3 ángeles. Y se le mostró a todos estos filadelfos que habrían poderes a los cuales la nueva era utilizaría: la bestia y la imagen de la bestia. Y que estos poderes harían alianza con el dragón. Es decir, el espiritismo, la nueva era, se metería en el poder que se llama la bestia, que es el papado, y en el poder que se llama la imagen de la bestia, atacando al protestantismo. Y de esa forma buscaría tomar el control del mundo a través de la marca de la bestia. La nueva era estaría detrás de todo eso. Esta nueva era iba a buscar el control total de la humanidad. Y uno de sus profetas, que se llamaba ser el divino, el Mesías, Baha'u'lláh, trajo supuestamente la nueva luz del Padre, a quien se le había dicho que él era la representación de Dios en la tierra. Y este Baha'u'lláh, fundador del movimiento Bahá'í, un movimiento ocultista y satánico, declaró que estábamos asomando al inicio de la nueva era, que ya estábamos a punto de ingresar en ella, y que para poder entrar en la nueva era había que formar un nuevo orden mundial, y que había que establecer en esta tierra una asamblea de naciones para que a través de ella se pudiera lograr los propósitos para la nueva era en nombre de la paz mundial. Así comenzó un movimiento que declaraba que estábamos aproximando a comenzar la nueva era para un milenio de paz, que se acababan los 6.000 años y comenzaríamos la paz mundial. Y de esa forma pidió que esa asamblea de naciones se creara con el propósito de hacerle creer a la humanidad que a través de la política, del laicismo y de aquello que es neutral a toda creencia religiosa, se establecerían las bases para un nuevo sistema mundial. Ese era el gran engaño para que Babilonia tome el mundo entero. Y declaró que el único medio seguro para poder lograr estos fines sería la Iglesia. Así que entonces la Iglesia pronto comenzaría a proclamar el nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, nos dice cómo todo el poder político va a volcar todo en favor de la Iglesia a través del poder de la bestia. Mira lo que dice acá. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ya que hablan de la era del Cordero, el Cordero va a venir y va a decir: ¿cuándo se me ha pasado la era a mí? Y los vencerá. Así es como será derrotado este movimiento satánico y espiritista. Y los que están con Cristo son los llamados elegidos y fieles. Ahora bien, una vez que se llega al combate, esta nueva era, a través de las ideas de Baha'u'lláh, sería promovida para que se quite al demonio del cristianismo, desaparezca el cristianismo y se introduzcan
las ideas orientales en el occidente cristiano. Y así es como entonces nos han venido bañando en estos últimos años con varios objetos que vienen del oriente, desde alfombras, lámparas, perfumes, sahumerios, de todo tipo de cosas para transformar nuestras mentes, porque todo eso tiene un propósito, todo eso está dedicado al diablo y por lo tanto son cosas mágicas. Los olores de aromaterapia, la musicoterapia, las terapias que llevan a través de canalización mental, el yoga, el poder buscar cómo enderezar al kundalín, la serpiente que mora dentro del hombre, todas esas cosas, y el karma, las ideas falsas de la reencarnación, todo eso ha bañado Occidente. Acá en el Occidente jamás los occidentales creían en todas esas barbaridades. Todo eso se llamaba salvajismo. Y sin embargo, ha sido aceptado porque todo eso es brujería y hechicería. Es simplemente satanismo puro. Entonces, todas esas ideas han empezado a llenar a través del Kama Sutra, que es una depravación sensual, se ha introducido el homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo, todo eso tiene sus bases en esas creencias. Es decir, todo eso es espiritismo puro. Entonces, todas esas cosas se han convertido ahora en el Evangelio de Occidente. Entonces, la mayoría de gente, por haber dejado la palabra de Dios, ha llegado a pensar que eso es cultura y educación. ¿Por qué? Bueno, porque la invasión de la nueva era iba a ser por las esferas altas. Debido a que muchos reyes y grandes nobles han aceptado esas creencias por centenares de años, iba a ser fácil que las canalicen sobre la humanidad. Y entonces, ¿qué cosa hicieron? Hicieron creer que hablar sobre esos temas son cosas culturales, que son cosas educativas, cuando eso es basura, no es otra cosa. Así le llama el apóstol Pablo. Y la Biblia neutraliza esas ideas y les llama vino de fornicación, es decir, cochinada. Así de tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas ideas comenzaron a ser introducidas en las universidades, en los colegios, en los institutos, en los centros de educación, a través de la teología de la liberación, a través de la cienciología, a través de varios medios que parecían ser para gente muy educada, muy culta, pero ahora resulta que la educación y la cultura tiene que ver con el dinero, ya no con la capacidad mental. Y entonces hicieron creer que eso solo lo maneja gente inteligente. Y el arma que estos tienen de la psicología inversa es que cuando tú estás conversando y tú les dices, no, pero todas esas cosas son salvajismo, ¿cómo vas a creer pues en esas cosas? Inmediatamente te miran de pies a cabeza y dicen, ¡ay, qué tóxico que eres! Esa palabra tóxico significa qué infierno, es decir, es una palabra de Satanás. Él ha inventado esa palabra, nace de su cabeza. ¿Por qué? Porque el diablo quiere llamarle tóxico a todo aquello que es inteligente y superior a él. Una manera de que Satanás pueda dominar sobre el ser humano o cualquier otro es siempre tratando de despreciar al oponente, haciéndolo pasar al oponente como que es una persona muy tóxica con quien no se puede conversar. Y cuando ya no puede más, inmediatamente te dice, claro, tú eres sabiondo, pues, tú te la sabes todas, ya, ¿qué cosa fue? Y trata de cerrar así el camino a toda discusión. Así es como se forma el ecumenismo. El ecumenismo nace sobre esas bases, las bases satanistas de la psicología inversa o también conocida como la ciencia del bien y del mal, la ciencia que se usó en el cielo para hacer caer a los ángeles. Todo eso es un conglomerado y todas esas armas serán utilizadas en esta última época para poder desviar al mundo. Las ideas de Baha'u'lláh no se quedaron quietas, se crearon grandes escuelas para llevar a cabo sus propósitos. Y dentro de todas esas escuelas se hacía creer a los políticos, porque eran los primeros a quienes había que atrapar, y a los dirigentes religiosos de las diversas iglesias.
y se les hizo creer que los invitaban a reuniones muy importantes. Los de la nueva era son como su padre, es decir, inmediatamente consiguen locales lujosos, los arreglan de las formas en que el infierno está arreglado, idéntico, ¿ah? Hacen un reflejo de la casa del diablo, y entonces con eso hacen grandes auditorios lujosos, muy atractivos al ojo humano, porque Satanás sabe trabajar con el atractivo, a Eva la hizo caer por ahí, y entonces presenta un sistema aparentemente avanzado de ciencia, de tecnología, de progreso, de grandeza, de pensar en el desarrollo humano, de ser gente no conformista, sino gente que le gusta aspirar. Son sus frases. Todo es mentira, ya sabemos, ¿no? Pues todo es simplemente espejos. Ahí se le llama prosperidad cuando te está pisando el de arriba, ¿no? Cuanto más marioneta eres, más próspero eres. Eso se llama prosperidad en el lenguaje de la nueva era. Es decir, cuando tú buscas dinero, cuando eres enfermo por el dinero, entonces tú eres un hombre que aspira. Tú eres entonces aquel grande a quien vamos a poder hacerlo famoso. ¿Ah? O sea, cuanto más esclavo eres, más servícola eres, ellos te dicen que eres el más grande, porque eso es lo que conviene a sus intereses. Entonces te presentan como un nuevo sistema donde ellos son los grandes, pero tú siempre estás chiquito. Ellos son los que pueden, pero tú siempre estás abajo. Pero ellos siempre te van a ayudar. Eso de que te den la ayuda, lo peor que el ser humano puede buscar es ayuda, porque cuando tú buscas ayuda, en ese sistema, la ayuda significa que vas a ser su esclavo para siempre. Entonces nunca busques ayuda ahí, para nada. Eso no te ayuda en nada. Todo cuesta. Para ellos, cualquier cosa por ti, mañana es por mí. Así que tenemos que tener cuidado con las frases del diablo. Esas son sus frases. Bueno, entonces, todo es ideal, crea un mundo de espejos y fantasías, donde cuando tú entras ahí piensas que te estás codeando con lo mejor, cuando te estás codeando con lo más cochino de la tierra, con la inmundicia. Pero sin embargo, cuando tú estás ahí, te pintan las cosas de otra manera. Tú sientes que estás en círculos altos cuando son los más bajos, son los círculos concéntricos, de verdad, de Alighieri. Y sin embargo te hacen creer lo que no es. Vives un mundo de fantasía dentro de los cristales, en una caja de cristal de la cual no puedes salir. Porque siempre que quieres salir de ahí te da pena, porque piensas que estás dejando lo mejorcito. Satanás trabaja con toda la cristalería. Le encanta todas esas cosas, pero los cristales no son de él. Así que entonces él hace pensar todo eso para poder llevar a la gente a una falsedad, a un engaño. Y de esa forma es como entonces hubieron personajes que promovieron estas ideas. Elena Petrona Blavatsky, la bruja satanista que promovió la teosofía. Y a esta bruja le siguió Alice Bailey, otra bruja satanista que promovió la teosofía. Y a esta Alice Bailey le siguió Marilyn Ferguson, otra bruja astróloga que promovió el movimiento acuariano de la nueva era. Y ella dijo: sembraremos por toda la tierra a hechiceros y brujos iniciados dentro de nuestras creencias, desde barredores hasta presidentes de naciones. Y todos estos introducirán el satanismo de Lucifer para que alumbre toda la tierra y se cumple el deseo de Lucifer, ¿de qué? De gobernar el mundo entero con su nueva luz. Esas son las ideas de Marilyn Ferguson. En su libro La Era Acuariana, allí habla acerca de todas estas inmundicias que harían con la humanidad. Y para eso se introduciría lo que más les gusta a ellos. ¿Qué cosa? La sensualidad. Porque a través de eso llevarían a la gente por la música, por la diversión y el placer, a desviarse por completo del conocimiento de la verdad de Dios. Y con esa finalidad se trabajó para mover al mundo,
Por ese tiempo de 1948 también apareció Serge Raynaud de la Ferrière, quien se declaraba ser otro Mesías igual que Bahá'u'lláh y que este traía el inicio para la nueva era. Y de esa forma dijo que cuando él pasara al retiro, entonces dejaría su espíritu que vendría a través de otros gurús, que serían los Cristos, para llevarnos a la nueva era final, donde la humanidad entera entraría en un nuevo sistema de edificación donde su mente desarrollaría hasta niveles divinos. Tremendo, o sea, te llevarían al infierno completo. Ese era el plan. Entonces las ideas de este La Ferrière fueron promovidas, llevadas hasta la Organización de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso ya estaban promovidas por el ocultismo, porque sus fundadores, incluso quien regaló el terreno, Rockefeller, para la ONU, era practicante de muchas cosas ocultistas. Así que todos estos movimientos de sociedades secretas comenzaron a crear un nuevo mundo, un mundo falso de fantasía, un mundo inexistente en la realidad, pero que lo harían realidad. Su fantasía la pondrían de relieve. Y entonces comenzaron a hacerle creer a la gente importante que había que abrazar esa creencia, porque eso era la cultura, que la religión era el segundo plano y que era más fanática, pero que lo que ellos traían era súper inteligente, cuando de inteligente no tiene nada sino fanatismo puro. Y entonces comenzaron a promover eso y crearon grandes organizaciones mundiales, organizaciones que controlarían al mundo supranacionalmente. Y entonces estas organizaciones tomaron el mundo. La nueva era comenzó a tomar la salud, comenzó a mezclarla, se utilizó de aquello que se llama la farmacia, la medicina. Se crearon esas cosas que antes no existían. Eso no existía. El tratar la medicina, la anterior era otra medicina distinta, era la medicina real, donde aquello que tú comías, aquello de lo cual tú extraías de la naturaleza, de cosas sencillitas, eran suficientes para mantener tu salud. Entonces la medicina se preocupaba por la salud, ahora se preocupa por la enfermedad. Era todo al revés. Tal es así que entonces la nueva era creó su sistema. Y con todo eso ha creado grandes organizaciones para tomar el control total de la humanidad. Y a través de todos esos sistemas ha venido trabajando para lograr que el mundo entero se centralice en un solo punto. La palabra de Dios nos dice que el plan es lograr que al final del tiempo todas las naciones y las religiones se centralicen en la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y entonces se cierra la historia. Esto es la nueva era. Y ahora te digo en qué terminará su plan y qué cosa se espera a futuro. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de sus cabezas como herida de muerte. ¿De quién está hablando acá? Está hablando acerca del poder de la bestia, pero dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Por qué? Versículo 4, fíjate por qué. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, el dragón, la nueva era, el satanismo, era el que llevaría a la palestra a la bestia, al sistema del papado, utilizándolo como simplemente un holograma que va a presentarse ante el mundo, pero que es el diablo el que estará detrás, a través del sistema del papado, a quien utilizaría. Y esto vino sucediendo ya en años pasados. Desde el tiempo del Concilio II con Juan XXIII comienzan las cosas, donde se busca el ecumenismo. El ecumenismo no era para unir meramente al catolicismo y el protestantismo, sino para dar una puerta abierta a las doctrinas diabólicas y satánicas y ser aceptable en este mundo americano, mundo del protestantismo, mundo cristiano. Y a raíz de eso, la nueva era trabajó por su lado, creando la música, lo que llaman música. Eso no es música, ya tenemos que aprender a no de llamarle música. El mundo ha sido engañado, le han hecho creer que es música, géneros musicales, hasta que hemos llegado al satatón o reggaetón, que es lo mismo, ¿no? Esa inmundicia que no debiera de existir. Toda esa inmundicia se introdujo
Y se han llegado a crear géneros diabólicos, pero detrás de todo eso, para que no te engañen, para que no defiendas lo indefendible, debes conocer, detrás de eso está el Instituto Tavistock, un instituto diabólico, satánico, que lo que busca es el control de las mentes. Entonces se empleó todo este medio con el propósito de convertir las mentes a la necesidad de la nueva era. Los grandes promotores de la época de los 60, de la nueva ola, los famosos Beatles, con su personaje John Lennon, que empujó a la decadencia de la mente humana convirtiéndola en animal, a través de la droga, la coca, la marihuana, etc. Se introdujo todas esas inmundicias, las pastillas ácidas, se hacían grandes conciertos de drogos, eso era terrible. De ahí salieron cantidades de personas malogradas y degeneradas. Y lo peor y lo más triste es que convencieron a muchachos que eran cristianos. Los mundanos eran más fuertes para resistir esa inmundicia. Los cristianos, hijos de protestantes, por ser hijos rebeldes, malcriados, que no les gustaba la Biblia, estos malcriados fueron los primeros en buscar esas corrientes. Querían ser, según ellos, libres, libertinos. No querían obedecer a sus padres, no querían el control de sus padres, y decían, muchos nos sobreprotegen. ¿A quién? No tenía ningún sentido, eso era mentira. Cambiaron el significado de la palabra sobreprotección. Cambiaron el significado de varias palabras que hoy no son las reales y las utilizaron para poder tomar un control de psicología inversa. Y entonces se creó la idea del amor libre de los hippies, las ideas fantásticas, falsas, las locuras de jóvenes malcriados, desobedientes a sus padres y desleales. Estos son los que mezclaron a los jóvenes buenos, los invadieron, les hacían creer que la religión era simplemente opio de la humanidad. Sorprendente, o sea, toda la nueva era estaba mezclada, como un monstruo se había juntado, desde ideas que eran marxistas, leninistas, ideas de la revolución, ideas del existencialismo, ideas de todas esas mezclas del romanticismo, la ilustración, y todas esas bajezas se formaron en un solo bloque, y como un monstruo con tentáculos la nueva era comenzó a dominar el mundo entero. Entonces utilizó a Elvis Presley, utilizó a Madonna, Michael Jackson, etc., para poder introducir el nuevo sistema del satanismo a través de la música. Los 80 fueron las peores épocas de la historia humana, fue la basura de la especie humana, donde se introdujo toda suerte de géneros musicales que no eran música, sino control social, control de masas, descuartización de la humanidad, destrucción de los cerebros humanos, volver brutos a todos los humanos, fue el plan de la nueva era. ¿Estás entendiendo todo eso? Así de fuerte, ¿eh? Tú dirás, ¿por qué hablas? Y no, yo estoy hablando en los términos de lo que hicieron y los nombres que ellos le dieron. Ellos saben lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese movimiento comenzó a trabajar con fuerza para la toma del mundo. Y la era tecnotrónica comenzó a tomar toda la fuerza posible, porque a través del control de las mentes, con lo que llamaron música, descubrieron cómo hackear los cerebros. Y en base a eso aparecieron aquellos que decían que buscaban el conocimiento de las computadoras, de mejorar la situación de la humanidad, de que tendríamos grandes movimientos y redes sociales y tantas cosas más, pero todo eso no tiene nada que ver con beneficiarte a ti. Todo eso solamente es la fachadita. Todo eso es para hackear tu cerebro, para controlar tu mente, para tener un dominio total sobre ti. Todos son armas. La nueva era está armada hasta los dientes. Es una bestia con dientes de hierro. Tiene todo. Entonces la nueva era es la que está combatiendo a la humanidad, el satanismo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere reducir la población, desaparecer con la tierra, porque él quiere este planeta para él. Pero gracias a Dios que Jesucristo los combate.
Jesús siempre está defendiendo su palabra. Jesús siempre le está exaltando. Jesús estuvo luchando desde hace 2000 años, desde que se fue, ha estado luchando en medio de este mundo, a través de su Santo Espíritu, a través de sus mensajeros, para que Él mismo pueda tomar el mundo, declarándole su palabra de verdad a toda la humanidad. Así pelea contra la nueva era, con la espada que sale de su boca, con la palabra de Dios, con las santas escrituras, con las profecías del Apocalipsis. Porque las profecías del Apocalipsis son la espada del Espíritu Santo. Los que toman el Apocalipsis derrotan a todo el mundo espiritista. Los que dejan el Apocalipsis son gente perdida. Finalmente, al llegar al final de esta época de la historia, la Biblia nos dice que el dragón tomaría a la nación americana para quererla destruir, porque Satanás odia a la nación americana, porque sabe que un día Dios le dio puertas abiertas a todos los perseguidos por el papado católico romano, tratando de destruir a los protestantes bíblicos que eran los defensores de la Biblia. Y por eso en esa nación ha introducido la corrupción, porque sabe que es el ejemplo para las demás naciones. Ha introducido políticos corruptos que han dejado que entre dentro de esa nación idealismos diabólicos de la nueva era. Y los han hecho entrar como que fueran derechos, como que fueran la política del gobierno. Astutamente lo que dijo Bahá'u'lláh, hay que utilizar la nueva era en forma de política para que no se den cuenta que es una religión la que se está introduciendo. Y esa religión ha tomado primero a Roma. Ya desde el Concilio Vaticano II se ha entregado como la gran ramera para ser utilizada por el espiritismo. Y los siguientes papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, hasta Francisco I, han promovido el ideal de un gobierno mundial, de una nueva era, un nuevo orden mundial. Ellos han empujado con fuerza. Y a esto se han sumado los poderosos de la tierra, magnates y políticos de la tierra, gobernantes del mundo, se han sumado. Y las grandes organizaciones creadas por la nueva era ahora han salido a luz para que abiertamente declaren que buscamos la nueva era, el nuevo orden mundial. Se han descarado. A través del foro de Davos han llegado a declarar que su propósito es el nuevo orden del mundo y que no van a cejar porque la humanidad tiene que volverse transhumana, es decir, diabla, en otras palabras. Más claro no se puede decir. Ese es el plan. Entonces, con ese sistema de la nueva era, que no es otra cosa que la religión del demonio, se trata de destruir a la religión cristiana. Y cuando hablamos de la religión cristiana, estamos hablando de la religión de la Biblia. Sí, porque hay algunos que se dicen cristianos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esa es la iglesia profunda, a la cual no hay que mezclarse. La característica del pueblo de Dios es única. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, fíjate lo que dice allí. Apocalipsis 14, 12. Y esta característica solo la tendrán los que van a ver a continuación. Fíjate lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, el pueblo de Dios se caracterizaría por los mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Estos serían el pueblo cristiano. Y de esto se dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, ¿hacia dónde van a canalizar la verdad? Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, guarden los mandamientos de Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, y denle gloria, porque ha llegado su juicio. Y luego dice, para aclarar
y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hace mención del sábado, no del sábado moderno, sino del antiguo sábado. Del antiguo sábado que Dios creó, porque dice al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, inconfundible. Aquellos que se dicen cristianos y que niegan el sábado son nueveristas, son mentirosos, adoran al sol, que no se nota, el sol invicto, aquel del cual Aureliano declaró que era el día del Señor dedicado a ese demonio sol. No tiene sentido. Y que Constantino aprobó y ayudó. Y que la Iglesia Católica Romana fue la que hizo el cambio a través de estos personajes. Y cómo los protestantes bíblicos van a amparar una idea que no nació de la Biblia, sino de Roma. No tiene ningún sentido. De la grande Babilonia. No tiene sentido. Entonces, este falso día de reposo es la característica oficial de Roma, su sello, su reconocimiento. Y entonces, estos movimientos que se dicen cristianos y que quieren amparar un sábado inventado y falso, al cual se le conoce como el domingo, es una mentira. Eso se llama espiritismo puro, en su máximo grado. Desde tiempos antiguos, el Dios Sol ha sido el oponente del Dios Jehová. Libro de Ezequiel, capítulo 6, versículo 4, fíjate lo que dice. ¿Cuántos hay que no entienden estas cosas? El profeta Ezequiel habló para la gente del último pacto, de aquellos que regresarían al pacto desde la antigüedad. Así que tienes que ver bien las cosas. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, capítulo 6, verso 4, por favor. Vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Al sol lo adoraban, y al sol se le adora guardando el domingo. Es el día del sol. Los babilonios lo inventaron con su calendario. Los romanos lo continuaron. Y el día del sol es el día domingo, que siempre estuvo en pugna con Dios. Por eso en Ezequiel capítulo 20, el Señor declara terminantemente en el versículo 20 que el sábado es su señal entre Él y su pueblo, para que sepan que Él es su Dios. Y esto no ha sido un pacto con solo Israel antiguo. Este pacto es para siempre. Nunca va a acabar. Porque cuando tú sigues leyendo en Ezequiel capítulo 20, el verso 46, la palabra del Señor dice claramente que todas estas cosas iban a ser para llevar al mundo que se iba a convertir. Verso 36. Verso 36, perdón. Fíjense lo que dice. Vamos a leer desde el 34 incluso, para que te des cuenta de que esto iba a ser especialmente para aquellos que serían reunidos con la venida de Cristo, el tiempo de la reunión, cuando el Señor reuniría a su pueblo de todas las naciones. Acuérdate que su pueblo fue esparcido en tiempos de la caída de Judá en las manos de Babilonia, y el pueblo quedó esparcido por toda la tierra, pero con la llegada del deseado de todas las gentes, Jesucristo, comenzaría el tiempo de reunión del cristianismo. Los esparcidos serían unidos en Cristo. El apóstol Pablo es claro cuando dice: a todos reuniré en un solo pueblo. Así es que entonces serían reunidos. Esta es profecía al futuro. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Este es para el tiempo de la dispensación cristiana. Todo cristiano lo sabe. Y sigue hablando, aquí es el mismo Ezequiel 20, del sello del sábado, que haría regresar a todos a tener que volver a guardar el sábado que lo habían profanado. Pero eso no se queda ahí. ¿Para qué tiempo sería esto? Mira para qué tiempo. Seguimos leyendo, verso 35. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Es decir, ¿qué cosa es litigar? Entrar en juicio.
allí voy a entrar en juicio con vosotros, os traeré al desierto de los pueblos. El desierto de los pueblos ya empieza desde los tiempos de Juan el Bautista, cuando saca al desierto a la gente para entrar en juicio, porque él dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del juicio que vendrá? Y les dice, porque ya viene el Mesías y está su aventador en su mano y va a separar al trigo de la cizaña con su hacha, que va a poner a todo árbol que no hace buen fruto. Estaba llamando al tiempo del juicio. Y no solamente eso, durante el periodo de la Edad Media el Apocalipsis dice que la mujer fue llevada al desierto, donde el Señor ahora a esa iglesia la llevaría hacia el juicio. El apóstol Pablo decía el juicio venidero. Y el juicio, según la Biblia, comienza cuando el Señor entra en su templo. En el tiempo de Malaquías, capítulo 3, verso 1 al 5, dice que vendrá a su templo el Señor para purificar su santuario y comenzar un juicio en el cielo. Y la purificación del santuario, según Daniel 8:14, comenzó en 1844. Y ahí, ¿qué sigue diciendo el verso 36? Ezequiel 20:36, sigue leyendo. Está hablando del tiempo del juicio ahora. Es para que tengas la idea del juicio, porque está hablando a futuro. Como litigué con vuestros padres, es decir, entré en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, dice Jehová el Señor. Esta es una profecía para el tiempo del juicio, por favor. Y todavía sigue diciendo más. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Ves? Ese es el pacto del cual está hablando el verso 20, señal del pacto el sábado. Es decir, para después de 1844 se está diciendo que nuevamente el sábado es el sello de Dios para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Roma había quitado ese sello de Dios y había puesto su sello del domingo. Así que, por favor, ¿quién está hablando por ahí de que eso fue solo un pacto con los del antiguo Israel y que el Antiguo Testamento no vuelve a hablar más del sábado? ¿De qué estás hablando? Edúcate, ilústrate. Ezequiel está hablando claramente años después del pacto que se hizo con el pueblo de Israel y está recordado. Léete todo el capítulo 20 de Ezequiel para que te ilustres y te des cuenta de cómo el Señor le dice en tiempos de Ezequiel al profeta: así como hice un pacto con vuestros padres, profanaron mi sábado que yo les di como señal para que ellos supieran que yo soy Jehová su Dios, y lo pisotearon y dejaron entrar a los ídolos y lo profanaron. Pero hacia el tiempo final yo litigaré, entraré en juicio y les haré volver a los vínculos del pacto. Así que, por favor, ¿no saben leer la Biblia? ¿Qué pasa? Está hablando del sábado del séptimo día, por favor. El sábado que era señal que se hizo pacto con el pueblo de Israel y que ahora todos volverán al vínculo del pacto, a la unión con ese pacto. Por eso ten cuidado, hermano. Todos los que defiendan el domingo están con la nueva era. Así de sencillo, guste o no guste. Es mejor decir la verdad. Analiza, por favor, de dónde viene el domingo. ¿Qué? ¿No tienes la historia en las manos? Anda, mira, ¿dónde parte el ideal del domingo? Y te vas a encontrar que era la adoración al sol, aquel Dios que siempre estuvo antagónico al Dios Jehová de los ejércitos, porque el Dios sol representa a Satanás, a Lucifer. Así que no te engañes. No tiene nada que ver con el sol de justicia, por favor. No mezcles cosas. No tiene ese Constantino que hablaba barbaridades, no sabía ni lo que decía ese hombre. Bien guiado por Eusebio, un mentiroso como él mismo, porque Eusebio era el más mentiroso de toda la tierra. Ese hombre mintió en todo. Ahora está desenmascarado en todo lado. Esa gente mintió. Justino Mártir mintió. Él buscaba alianzas con los paganos y los judaizantes y por eso inventó lo del día del sol. Mentirosos. Y todavía muchas de sus apologías falsas, que se está demostrando que fueron simplemente inventadas por otros y por los mismos prelados de la iglesia para mentir de cosas que jamás se habían dicho. Téngase en cuenta todo eso. Y los protestantes ahora apelan a la idea de esos llamados padres de la iglesia que no sabemos de quién hayan sido. Sí, la realidad, te voy a decir por qué. Porque todos ellos no pertenecían a la comunidad cristiana,
¿Cómo les va a llamar padres de la iglesia? Pero voy al hecho de por qué se tienen que tomar estos ideales que Roma tomó, si el protestantismo es la Biblia y la Biblia sola. No es protestante el que saliendo de la Biblia se ampare en otras ideas de tradiciones y leyendas inventadas por Roma. Así no hay alianza, por favor, con Roma, en nada. Una alianza con Roma sería la aceptación del día del sol. Y no podemos aceptar ese día. El pueblo de Dios no puede mezclarse con eso. Y los que dicen ser cristianos, demuéstrenlo. En lugar de andar diciendo, ay no, que esa iglesia, que es una secta, ¿qué le vamos a creer? Ellos no son cristianos. Ya, déjate de mentiras. Tú sabes que eso no es verdad. Eso simplemente son algunas cosas para desviar a las mentes. Eso no vale para nada. Tenemos la Biblia. Analicemos lo que dicen las Escrituras. La palabra de Dios es clara hacia el futuro. Por eso cuando leas algo, asegúrate de leerlo completo. Muchos solo leen Ezequiel 20, 12 y 20, que es lo que siempre se cita para decir que es el sello de Dios, pero no saben que lo estamos citando porque todo el capítulo está hablando hacia el futuro. Vamos a citar simplemente alegremente porque dice, ay, es el sello, o sea, ya, ese texto va a ser para la señal de Dios. No. Eso es estudio, hay que ver qué dice todo el capítulo. Finalmente cierra esto, cuando la nueva era logre que se adore al sol, cuando se empuje para que el sol otra vez sea reconocido como el Dios más grande, el magno sol, entonces la nueva era se habrá impuesto en la tierra. Entonces la nueva era dará la señal al mundo. Con ese decreto en favor del domingo, le dirá al mundo entero, miren, el mundo está en manos del ocultismo. Y luego de eso Satanás, como tendrá la gran mayoría, les dirá a sus seguidores, muy bien, ¿lo han logrado? Muy bien, aplausos para ustedes. Ahora el siguiente paso, como ya lo han logrado, es reducir a la población. Vamos a tener que vaciar la tierra. Mucha gente hay acá. Y se van a quedar sorprendidos. Porque entonces Lucifer va a decir, como hay tanta gente, por favor, resiliencia. Por el bien común, vamos a dejar unos cuantos pocos, pero esos van a subsistir como la humanidad. Y entonces desatará un ciclo de destrucción jamás visto en la historia. Una guerra mundial, un desastre mundial, una granizada mundial, un terremoto mundial. Hora de reducir población. Hora de exterminar a los insectos de la tierra. Porque él dice que los humanos son insectos para él. Entonces, llega la hora del cierre y comienza su abuso. Entonces el pueblo de Dios debe acabar la obra rápidamente. Para ese tiempo, acabar de predicar el Evangelio, porque el libertador que viene de más allá de las estrellas, el único dueño de todo el universo, a quien el diablo le quiere decir extraterrestre, alienígena le quiere decir a Jesús, habla por hablar, ¿no? ¿Cómo le vas a decir alienígena al dueño del universo, si él es el dueño? La tierra es de él. ¿Cómo le van a decir a Jesús extraterrestre? Por ahí he estado viendo algunas ideas de estos ufólogos y tantos atólogos y todo eso, diciendo, Jesús alienígena extraterrestre. ¿De qué estás hablando? ¿Razonan cuando hablan? No tiene sentido. ¿Cómo vas a decir semejante disparate? Pues, ¿no? Vas a quedar mal. ¿Cómo al dueño de todo el universo tú le vas a decir extraterrestre? ¿Qué estás hablando? Y todavía quieren razón. No, pero es que es extraterrestre porque viene del cielo. ¿Qué estás hablando? Todo es su casa. O sea, cuando tú vas a la sala de tu casa, eres extracomedor, porque no estás en el comedor. ¿De qué estás hablando? No tiene sentido lo que dices, por favor. ¿Ah? Esta tierra es la casa de Jesús. ¿Qué tú le vas a quitar su casa? Por favor, ¿de qué estás hablando?
Entonces Jesús va a venir a lo que es de Él. Y es el momento cuando el gran libertador entrará en la tierra, porque se acabó la obra, pues, se acabó de predicar, ya todos han tomado su decisión. Entonces Satanás comenzará a matar a su gente. Terremotos, inundaciones, tempestades, maremotos, todo va a producir. Y de esa manera mata a su propio pueblo. Y Dios no defenderá a ninguno de ellos porque ellos eligieron ese camino. No es que Dios sea malo, porque si Dios se quiere meter a defender, inmediatamente Lucifer dirá, ven, a la fuerza está queriéndolos librar. Ellos no quieren, los está obligando. Y la salvación no se obliga. Entonces Dios queda limitado para los malos. Mas para los buenos, Dios le dice al diablo, toca uno de ellos y ves cómo te pulverizo al instante. No te dejo ni raíz ni rama. Así no adelantes lo que se va a hacer contigo. Y él tiene que estar medido. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Así que de esa manera, Jesús liberta a su pueblo, lo saca de la tierra y lo lleva a la vida eterna. Y toda la nueva era, de su nuevo orden, de Satanás, queda a la destrucción. Ese era el nuevo orden que quería, porque es un nuevo orden, ¿no? Reducir población, desaparecer, quedarse solo él. Ah, ¿te quieres quedar solo? Solo te vas a quedar 1000 años, es lo que le dice Dios, ¿no? Y así es como pasa su milenio, sus vacaciones aquí en la tierra, si les quiere llamar así, hasta después del milenio, cuando Jesucristo viene a ponerle fin a esa historia de la nueva era. ¿Comprendiste ahora? Ojalá podamos entender estas cosas. Que Dios quiera que esto ahora quede grabado en nuestra mente y corazón para que lo compartas. Por eso, da like a estos temas, haz que el mundo los conozca, para que sepan la verdad de lo que está pasando en nuestro mundo. Vamos a pedir a Jesús de rodillas en oración que Él nos ayude para poder soportar en este tiempo final y defender la verdad contra la nueva era. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado, porque nos has hecho comprender cosas que no entendíamos y has abierto nuestros ojos a realidades que no sabíamos. Pero ahora con esto, Señor, ayúdanos para podernos aferrar de tu verdad, saber, Señor, que tú eres nuestro libertador y que especialmente, Señor, estarás con nosotros hasta el fin para podernos guiar a puerto seguro. Gracias, Señor, por haber sido nuestra compañía desde que te fuiste a través de tu Santo Espíritu para que no podamos estar solos. Quédate con nosotros ahora y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente.